Dentro de ti hay un niño berrinchudo, profundamente asustado, gritando a todo volumen, reclamando tu atención y ocasionalmente haciéndote creer que está en control de tu mente, de tu conciencia, de tus decisiones. Es inseguro, es temeroso, pero paradójicamente también soberbio, centrado en sí mismo, convencido de la idea de que sus necesidades vienen primero y que es el más importante del mundo. Así te arrastra de la mano en dirección a objetivos de dudosa utilidad, a sujetarte a creencias, convicciones o sentimientos que solo operan a tu favor, o a buscar obsesivamente acumular toda una cantidad de objetos materiales porque te ha convencido, sin lugar a dudas, que tu valor y supervivencia dependen de ellos. A este niño, especialista en pataletas, le encanta aumentar la gravedad de todas las cosas, el peligro, de los retos o el valor de tus apegos, y como consecuencia, hacerte sentir preocupado sin demasiada necesidad. No lo hace porque sea malo, Claro que no. Lo hace porque en su entendimiento de la realidad, que es muy limitado, no alcanza a ver más y entonces no tiene idea de lo bobo, infantil y vano que puede ser. De ahí mucha de su necedad. Como es tan pequeño y frágil, siempre está asustado. Se obstina en querer ser mejor que los demás siempre, en obtener mayor reconocimiento, más cariño, más tiempo en el escenario que cualquier otro, en ir por delante. Y como dice Ryan Holiday en uno de sus libros, en asegurar una sensación de seguridad y certidumbre que excede los límites de su confianza o de su talento. Todo esto es el ego, una parte corrupta del self, del verdadero yo, de tu identidad. No eres tú ni lo necesitas tanto como parece. Y por eso tienes que aprender a reconocerlo para que puedas manejarlo, orientarlo, para que puedas trascenderlo. Pero eso sí, antes de empezar quiero decirles algo que puede sonar extraño. Yo no creo que podamos eliminar al ego. Ni siquiera creo que sea una buena idea intentarlo. Y sé que esto puede decepcionar a algunos, especialmente a los quienes han leído libros de espiritualidad que prometen la muerte del ego o la liberación total. Pero la verdad es que el ego forma parte de nuestra estructura psíquica, de nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Lo que sí podemos hacer, y esto es crucial, es aprender a observarlo, a no identificarnos ciegamente con él, a crear una distancia saludable entre lo que somos y lo que es el ego, lo que nos dice el ego y lo que nosotros somos. Soy Jorge Cantero y esto es El Fin del Caos. Seguramente has escuchado acerca del ego y seguramente también te han dicho que es un problema mayúsculo, que lo tienes que dejar ir, que es lo que te hace orgulloso y soberbio, que es el enemigo de tu crecimiento personal, de tu paz interior. Y bueno, nada de eso realmente o necesariamente es mentira. El problema es que, el término ego ya está tan manoseado, tan lleno de interpretaciones contradictorias, que de hecho ya nadie sabemos muy bien a qué nos referimos, de qué rayos estamos hablando. ¿Es el ego tu orgullo, tu vanidad, tu identidad, tu narcisismo, tu necesidad de validación? ¿O es simplemente parte de ti? Vamos a ver si lo podemos desenredar, ¿ok? Así que vayamos por partes. Ustedes saben que a mí me gusta empezar siempre por las definiciones, así que vamos por ahí. Si le preguntáramos, por ejemplo, a David R. Hawkins o Alan Watts, o tal vez a D.T. Suzuki, ellos nos dirían algo así como que el ego es la ilusión de separación, es la sensación, la impresión de que eres un yo, una cosa aislada y separado del mundo, de los demás, de las experiencias vitales en sí mismas. Es la identificación con tus pensamientos, tu historia, tu imagen mental, quién eres según tú y esa imagen, y como si esa imagen fuera real o permanente. Es este narrador en la cabeza que convierte el flujo de la vida en mi problema, mi éxito, mi sufrimiento. Cualquiera de ellos te diría que el ego es la contracción, la resistencia a lo que es. El intento constante de controlar, defender y mantener una idea fija y estática, muy controlable y certera en un mundo que no es ninguna de esas cosas, porque de hecho no hace otra cosa que fluir y siempre estar cambiando. A ver, antes de seguir con definiciones, me gustaría que entiendan algo importante. Desde lo psicológico, el ego no es tanto una cosa, sino un proceso. Ahí les va. Yo puedo amar muchísimo algo, no sé, mi teléfono. Lo quiero, lo cuido, lo traigo conmigo, le doy valor. Y hasta ahí no debería ser un problema, hasta ahí eso todavía no es ego. Se vuelve ego en el momento en el que yo identifico mi self, mi identidad con él. En el momento en el que este objeto ya no solo tiene valor para mí, sino que ese valor se convierte en parte de mí, en parte de lo que me define, de lo que soy.
De modo que si lo pierdo, ya no puedo reconocerme a mí mismo. El ego requiere apego. Es casi un juego de palabras, pero de alguna forma es textual o literal. Porque, verán, no hay ego sin apego, sin identificación, sin esa fusión entre lo que valoro y quién soy. Y por supuesto el apego más peligroso no es ni a cosas ni a personas, es a ideas, a creencias. Soy el que tiene razón, el exitoso, el que fue traicionado, soy el fuerte, el que no necesita a nadie, esto es verdad, esto es mentira. Cuando te apegas a esas historias, cuando te identificas con ellas, en ese proceso nace el ego. La cuestión es que a pesar de todo lo horrible que suena esto, créanme, el ego no es tu enemigo, no es este demonio que necesitan exorcizar, ni el villano de la historia. Es algo mucho más simple y paradójicamente más difícil de manejar. De alguna forma es la compilación de hábitos y percepciones que nunca has examinado. Y el problema no es que tengas ego, sino que, lo repito, que te identificas con él. Que creas que eso eres tú. Lo personalizaste, le pusiste tu nombre. Dijiste yo soy y lo convertiste en autor de toda tu experiencia. Miren, en los cursos de meditación que de pronto imparto, uso una imagen que me parece muy representativa. Es una obra de Banksy. Un niño berrinchudo sentado en el suelo, con los brazos cruzados y una expresión de indignación absoluta. Y debajo de él, escritas en la pared, hay unas palabras que dicen sin likes, sin comentarios y sin amigos. Es perfecto porque este niño berrinchudo se parece mucho al ego, a una parte de nosotros que demanda y exige, que quiere las cosas así y ahora. Una parte que funda su existencia en cosas externas, en validación, en reconocimiento, en certeza, en control. El ego es esa porción del ser que necesita apoyarse en algo para sentir que existe. Y ese algo puede ser cualquier cosa. Tus logros, tu trabajo, tu pareja, tus opiniones, tu imagen, tu dinero, tu historia personal. Y miren, el problema no es tener opiniones o deseos, o metas. El problema es cuando nos identificamos con ellos de tal forma que modifican nuestra percepción de la realidad, nuestra relación con los demás y sobre todo nuestra percepción de nosotros mismos. Permítanme darles un ejemplo más y que puede ser un poco más concreto, ¿no? Imaginen que ustedes tienen una opinión sobre algo, o yo mismo, no importa sobre qué, política, crianza, filosofía. Ahora imaginen que alguien cuestiona esa opinión. ¿Qué sienten? ¿Qué siento yo? Si lo que sentimos es incomodidad, está bien, es natural, eso pasa. Pero si lo que sentimos, ustedes o yo, es que estamos siendo atacados, que nuestra identidad está en peligro, que tenemos que defender esa opinión como si se nos fuera la vida en ello, ahí está el ego. Ahí está la identificación de la que hablo. Porque en ese momento ya no se trata de la opinión en sí misma, se trata de que ustedes se vuelven esa opinión. Y si la opinión cae, ustedes caen con ella, caemos con ella. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo es que construimos este ego que nos acompaña toda la vida? Esta es la genealogía, por llamarlo así. Imaginen por un momento que acaban de nacer, que están ahí recién llegados al mundo, sin lenguaje, sin conceptos, sin ideas sobre quiénes son. Lo único que saben con una certeza visceral es que ustedes solos no pueden sobrevivir. El ser humano es uno de los animales quizá más vulnerables que hay al nacer. No podemos caminar, no podemos alimentarnos solos, no podemos regular nuestro estado de ánimo. Dependemos completamente de otros para vivir, muy en particular de mamá, si es que está presente, desde luego. Así que empezamos a sentir cosas. Hambre, frío, incomodidad, y no tenemos palabras para describirlo, ni para pedirlo. Pero sabemos desde un principio que somos vulnerables, que si no llegan esas cosas a nosotros, vamos a morir. Así que lloramos. Lloramos y pedimos consuelo, pedimos asistencia. Cuando llega, también viene el alivio. Una seguridad de que pues tal vez después de todo sí vamos a estar bien siempre que esté esa persona ahí. Así que empieza a gestarse algo. Una relación entre tú y el mundo externo. Empezamos a entender que hay cosas allá afuera que pueden salvarte, calmarte, que pueden hacerte sentir mejor. Y bien rápido empezamos a entender que no hay solo necesidades de supervivencia. De hecho, también hay comodidad, también hay placer, también hay preferencias. Vamos, que es mucho más fácil una manta suave, polar, digamos, que una jerguita áspera. Que hay voces que te calman y voces que te alteran, por ejemplo. Y así poco a poco vamos construyendo un mapa mental del mundo.
Un mapa que no es la realidad en sí misma, sino una interpretación de ella, de la realidad. Luego llega el lenguaje, y esto es una parte importantísimo de esto, porque el lenguaje nos permite no solamente experimentar el mundo, sino también representarlo aquí arriba. Ahora las cosas ya tienen nombre. En ese punto empezamos a entender que hay categorías. Empezamos a entender que hay un yo y un tú, que hay un pasado y un futuro. Y con todo eso viene la posibilidad también de construir narrativas sobre quiénes somos, qué queremos, qué necesitamos, qué es importante. En fin, seguimos creciendo. Vamos a la escuela, a otros lugares, aprendemos que hay cosas que están bien, cosas que están mal, que hay expectativas, que nuestros padres nos quieren, pero también que nos celebran mucho cuando hacemos ciertas cosas. Y puede que nos rechacen o se enojen cuando hacemos otras. Y como somos niños, como nuestro cerebro aún no tiene la capacidad de cuestionar críticamente, no nos queda otra, simplemente aceptamos. Aceptamos que así es esto. Aceptamos las creencias de otros, las normas, las ideas que nos dan. No está mal, eso es necesario, ¿eh? Y así es como vamos construyendo una identidad. Una identidad y una personalidad que en el fondo, desde luego, es frágil, porque está armada sobre cosas que cambian, que se pierden, que se transforman. Y sin embargo, nosotros nos vemos en la necesidad de aferrarnos a ellas como si fuera lo único que nos mantiene vivos. Aquí, en este punto, las cosas se ponen interesantes, porque el ego en el fondo busca algo muy simple, no fastidiarnos la existencia, sino seguridad, control, certeza, certidumbre. Quiere que las cosas sean estables, predecibles, manejables. Quiere que no hayan sorpresas, que no haya pérdidas, que no haya dolor. Y eso en teoría suena muy padre, pues es lo que todos queremos, ¿no? O sea, ¿quién quiere sentirse pues, en riesgo? Queremos seguridad, pues. El problema es que si la única constante del universo es que todo está en cambio, que todo está en transformación permanente, que las personas cambian, que las circunstancias cambian, que nuestros cuerpos cambian, también nuestras relaciones, entonces el ego va a tender a desesperarse. Porque pareciera como que necesita encontrar algo sólido a lo cual aferrarse. Así que a veces entra en pánico. Y cuando entra en pánico hace lo mejor que sabe hacer. Construir narrativas, justificaciones, defensas. Si pierdo este trabajo no soy nadie. Si mi pareja me deja no tengo valor. Si la gente no me respeta no existo. Si me veo feo no valgo nada. Y así nos vamos llenando de condiciones para nuestra existencia. Condiciones para nuestra felicidad. Condiciones para nuestro valor como seres humanos. Eso es agotador. Es una carga del carambas, enorme. Porque en el fondo pareciera que lo que estamos diciendo es, yo no soy suficiente por el hecho solo de existir. Necesito de esto y de esto y de esto para ser alguien. Aquí es donde ocurre el truco más sofisticado del ego. Y está en el lenguaje mismo. Cada vez que dices, yo hice esto, yo pienso aquello, yo siento lo otro, sin querer estás reforzando esa ilusión, esta ilusión inescapable que hacemos todos. Te programas para creer que existe un yo separado del mundo y de las cosas. El asunto es que, amigos, los pensamientos no ocurren solos, vamos, ¿no? Nuestro cuerpo hace lo suyo, el corazón late, los pulmones respiran, las células se regeneran. Todo ocurre de manera autónoma, pero para el ego que salta en una fracción de segundo, literalmente en una 10.000ª de segundo, pues, se le atribuye la autoría de todo al yo. Yo sentí, yo pensé, yo quiero. Una vez que detectamos un pequeño espacio, un minúsculo espacio entre lo que ocurre y lo que nos atribuimos a nosotros mismos, puede ser que en ese momento nos demos cuenta de que el ego está entrando en función y nos mantiene fuera del mundo como un visitante extraño, alienígena, que llega aquí por accidente y tiene que sobrevivir en un territorio hostil. Pero eso es completamente falso, amigos. Ni ustedes ni yo estamos separados de la naturaleza. Somos un aspecto, un síntoma de ella. Ustedes y yo como seres humanos crecemos y vivimos en este universo físico exactamente de la misma manera que una manzana crece de un manzano. Un árbol que da manzanas es un árbol con manzanas. Un universo en el que aparecen seres humanos es un universo en el que hay seres humanos. No eres el resultado final solo de alguna explosión que ocurrió hace billones de años. De hecho, tú eres ese proceso. También eres el universo mirándose a sí mismo, experimentándose a sí mismo. Si hay algo como inteligencia, como amor o belleza en ti, significa que la inteligencia, el amor y la belleza son sintomáticos de lo que son las cosas. Así como las manzanas son sintomáticas de los manzanos, de los árboles, tú eres sintomático de ese universo. Pero al ego le cuesta mucho trabajo aceptar esto. Porque necesita sentirse separado.
y esto es curioso, separado y especial, individual, autónomo, y ahí empieza todo el sufrimiento. Hay una enseñanza budista que me parece fundamental. Supuestamente, dice la historia, Siddhartha, después de años de meditación, llegó a una conclusión que suena muy simple y que conocemos muchos, pero es muy profunda, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. O dicho de otra manera, que el dolor es lo que ocurre cuando las cosas cambian, cuando perdemos algo, cuando la vida nos golpea, porque es parte de estar vivos. Pero el sufrimiento es resultado del apego, de la resistencia, de nuestra insistencia de que las cosas deberían ser diferentes de cómo son. Y el ego vive en ese sufrimiento, existe en ese sufrimiento, en la brecha que se abre entre lo que es y entre lo que nosotros creemos que debería de ser. Quiero contarles algo personal. Yo soy escritor, muchos de ustedes lo saben ya, o mejor dicho, escribo. Y es importante decirlo así porque es importante hacer este distingo. Lo primero que escribí hace tiempo fueron novelas, muchas novelas, y todas fueron rechazadas. Tengo guardado en mi correo electrónico infinidad de notas de rechazo, de agentes, de editores, en fin, y cada una dolía. Dolía porque había construido una narrativa. Yo soy novelista, esto es lo que hago. Si no consigo publicar novelas, estoy fallando. No valgo en esta función. El ego había secuestrado este deseo legítimo de querer publicar y compartir historias y lo convirtió en una condición del valor de mí como persona. Un día, afortunadamente, mi esposa viene conmigo y me dice algo simple. Jorge, ¿por qué mejor no escribes de algo que de verdad sabes muy bien, como la psicología? Algo de lo que hablas y te sale bien. Inicialmente sentí resistencia porque yo decía, yo soy novelista. No tenía nada que perder, así que escribí un libro de psicología. Y ese libro, después de bastantes tropiezos, sí logró publicarse. Luego vino otro y otro. Ya tengo varios libros publicados que han llegado a un montón de gente gracias a la buena fortuna. Y el resultado de esto vino de darme cuenta de que yo no era escritor porque publicaba, que ni siquiera era escritor porque escribía. Yo soy una persona que practica escribir. Y solo hasta que solté esa necesidad de ser lo que yo me había programado para pensar que era, pude fluir mejor, entregarme mejor al proceso y sí, paradójicamente, lograr lo que quería. El deseo nunca fue el problema. El problema fue estar tan aferrado a esa identidad que el niño asustado y berrinchudo, que lo único que quería era mi conservación, empezó a luchar con garras y dientes y a decirme, si no logras lo que quieres, tampoco eres lo que deberías de ser. En mi caso, este ego, pues por supuesto como el de cualquiera, estaba intentando actuar como un guardaespaldas metafórico, que al protegerme y al protegernos a todos, impide que maduremos. Nos mantiene infantiles, necesitando como este confort continuo del mundo, encargado de protegernos cuando la verdad a veces ni siquiera tiene la obligación de hacerlo. No lo hace porque sea malo, vamos. Es solo que su entendimiento de la realidad, como les he dicho, es pequeñito, es limitado. Y como es pequeño y limitado, es frágil. El ego está siempre asustado. Siempre tiene que obstinarse en ser mejor que los demás, en tener más que los demás, en obtener mayor reconocimiento, más cariño, más tiempo ahí, en el spotlight, que todos los demás. Con esto asegura una sensación de seguridad y certidumbre que durante un rato se siente bien, pero está destinada a colapsar. Ahora, hay algo que sí quiero ser como muy claro aquí con ustedes. En ningún momento estoy diciendo que no debamos tener metas, sueños, ambiciones o deseos. No estoy diciendo que el desapego es volvernos indiferentes a todo, no amar nada. Eso sería absurdo. Y de hecho puede que también fuese ego disfrazado de desapego, ¿eh? Hay una caricatura por ahí que me encanta de un monje budista sentado en posición de meditación. De pronto abre los ojos y dice, al fin he logrado la iluminación, he trascendido al ego. Soy el maestro supremo. Y eso es una ironía absurda porque la persona que dijera eso en realidad está invitando al ego por la puerta trasera, disfrazándose de superioridad espiritual. Y es que el ego es astuto, ¿eh? Se disfraza de cosas. Se disfraza de humildad, de sabiduría, de desapego, incluso hasta de compasión. Por eso es tan importante no tratar de destruirlo, sino aprender a observarlo. Y es que la cuestión aquí es que el ego no experimenta realmente al mundo, solamente experimenta su percepción del mundo. A ver, va de nuevo porque es importante, es crucial. El ego no experimenta al mundo, solo experimenta su percepción del mundo. Tu ego no puede relacionarse con la realidad directa, solo puede hacerlo con sus opiniones, sus juicios,
sus interpretaciones sobre la realidad, como si existiera una capa de cristal opaco entre tú y el mundo. Y el ego pinta de alguna forma sobre ese cristal y luego te convence de que lo que está pintando es la realidad. Hace algunos meses, un hombre vino a consulta, más o menos de unos 40 años, y me contaba de una ruptura reciente. Me decía, esto me está destruyendo. ¿Qué pasó realmente? Le pregunté, ¿no? Pues es que ella dijo que no quiere estar conmigo. Lo miré y le dije, bueno, a ver, eso es lo que pasó. Ella dijo esas palabras, pero ¿cómo lo estás tomando tú? ¿Cómo lo estás interpretando? ¿Cómo lo estás procesando a través de tus miedos, tu temor del abandono, tu inseguridad sobre tu valor? ¿Cómo está eso creando una experiencia de destrucción? Pon atención, ella no te destruyó. Sus palabras te hacen sentir destruido y luego te identificaste con ese sentimiento. Jorge me respondió, la extraño tanto que siento que no puedo seguir viviendo. Siento que sin ella no soy nadie. Y yo le pregunté, ¿extrañarla es ego? Se quedó pensando y me dijo, no lo sé, ¿lo es? Y la respuesta es no. Le dije, extrañar a alguien que amas no es ego. Sentir dolor por una pérdida no es ego. Esas son emociones humanas que te están pasando y son naturales, inevitables. El ego entra cuando nos decimos a nosotros mismos, sin esta persona me muero, me destruyo, sin esta persona mi vida no tiene sentido, sin esta persona dejo de existir. Su ausencia me destruye. No sé si ven la diferencia, porque una cosa es el dolor de la pérdida y otra cosa es la narrativa del ego que convierte esa pérdida en una amenaza existencial. Y el amor, escúchenme bien, el amor no es apego, nunca. El amor tiene que coexistir con nuestra vida. El amor genuino es más grande, es la capacidad de estar presente con alguien, de valorar que existe, desear su bienestar sin necesidad de poseerlo o controlarlo, sin la necesidad de convertirlo en una condición para nuestra existencia. Eso es amor. El apego es completamente otra cosa. El apego es convertirlo en un objeto que si dejamos de poseer, nos desbaratamos, nos rompemos. El deseo, la necesidad, pudiera no ser apego. Pero ¿qué ocurre en el punto en el que estamos tan identificados con eso que deseamos, que queremos? Que entonces ya no hay oportunidad para yo existir y para yo aceptar el cambio de las cosas. El desapego, como decía un maestro zen, no es dejar de amar. Es amar tan profundamente que puedes soltar cuando es necesario. Es amar sin convertir ese amor en una cadena. A ver, amigos, el ego se orienta hacia los específicos, hacia lo literal, hacia la forma de las cosas. Este día está nublado, por lo tanto es malo. Esta persona dijo X, por lo tanto me odia. Esto ocurrió hoy, por lo tanto estoy arruinado. La conciencia, en cambio, el ser, hace algo completamente diferente. Se orienta hacia el contexto, hacia la totalidad, hacia el contenido real. Un día nublado simplemente es un día nublado. No hace falta tu juicio para existir. Una persona dijo estas palabras. Y estas palabras significan lo que sea que significan, pero no lo que el ego añade sobre ellas. La realidad que construye tu mente, escúchenme bien, no existe. Es útil para navegar en el mundo, pero no existe. Y todas las necesidades que el ego fabrica, en realidad son ilusiones sostenidas sobre la vanidad. Sí, vanidad. Porque pensar que los pensamientos son siempre reales, que las opiniones son siempre reales, que los sentimientos son siempre reales, que podemos juzgar desde ahí y desconectarnos de la realidad del mundo, es vanidad. Llegar al convencimiento de que mis pensamientos son tan reales, que el mundo debería moldearse a ellos, que la gente debería moldearse a ellos. ¿Qué otra cosa puede ser que vanidad? Pensar algo me incomoda, me ofende, me lastima. Y solo porque yo lo siento, el mundo debería transformarse para protegerme siempre. Es ego, nos guste o no. Así que necesitamos volvernos muchísimo más realistas, muchísimo más sensatos, muchísimo más racionales. No estoy diciendo aquí que hay o no cosas malas que deberían lastimarnos, que deberían gustarnos o no. Por supuesto que las hay. Pero en el momento en el que estamos tan identificados con todo ese mundo de juicios y percepciones, que no podemos entender que nada gira a nuestro alrededor y nadie tiene la obligación de girar a nuestro alrededor, ahí es donde está el problema. ¿Saben? El ego es un poco como intentar beberse la palabra café en lugar de tomarse la infusión. Y eso está destinado a la insatisfacción.
Y aquí es donde el ego muestra su naturaleza ilusoria. Porque las relaciones siempre exponen la mentira de la separación. Tú no puedes definir un yo sin el otro. No puedes saber qué es dentro sin fuera. No puedes conocer lo mío sin lo tuyo. Son conceptos mutuamente dependientes. Es como dos personas debatiendo. Una defiende que las cosas son definidas, separadas, con límites claros, y el otro que las cosas son, no sé, pegajosas, digamos, conectadas, fluidas. Pero ninguno de los dos podría tomar su posición sin el otro, porque no sabrías qué defiendes. No sabrías qué es lo que estás discutiendo, a menos que alguien haga un contraste y defienda lo segundo. Y la vida no es ni una cosa ni la otra, son las dos simultáneamente. Pero el ego insiste en que tú eres solamente una cosa, completo, definido, completo y separado. Y entonces empiezas a proteger esos límites con todas tus fuerzas, esos límites imaginarios. Y hay que tener cuidado porque si bien los límites son necesarios para tener una vida individual, independiente, es totalmente diferente tener un ego gritando que esto es tuyo y solo tuyo, cuando en realidad nadie te pertenece, cuando en realidad nada es para siempre, cuando en realidad decir esto es mío solamente es una fórmula para entendernos entre nosotros, porque nada está destinado para estar a tu lado para siempre. Y el ego, en su terrible miedo, tratando de protegerte de ese dolor inevitable, va a asustarte, va a tensarte y va a angustiarte mucho. De alguna manera, esta es la bendición y la maldición de la conciencia reflexiva. Podemos pensar sobre pensar y sentir sobre sentir, saber que sabemos. Y esto puede ser una tremenda ventaja, pero el lado oscuro puede ser terrible también porque nos volvemos conscientes de la realidad y de los símbolos que representan esa realidad. El ego trata de recordarlo, vive en el mundo de los símbolos y por eso nunca está satisfecho, ¿saben? Porque los símbolos son infinitamente manipulables, son infinitamente acumulables, pero no te pueden alimentar realmente. Digamos, puedes ganar muchísimo dinero, puedes tener un montón de dinero, y no es que el dinero sea malo, pero no puedes comerte el dinero, no puedes vivir el dinero, no puedes gozar el dinero. O puedes tener un montonal de amigos, miles de amigos en redes sociales, pero no te pueden abrazar, no puedes platicar con ellos. Puedes tener una cantidad de títulos impresionantes, pero eso no te hace sabio. Y todos esos son símbolos nada más. Si empezamos a confundirlos con la realidad, ahí está el problema. Porque el ego convierte cada quiero en un necesito y cada necesito en un tengo que tenerlo a toda costa. ¿Quieres algo más grande? El ego lo procesa como lo necesito para ser alguien. Una casa, un trabajo, lo que sea. ¿Quieres reconocimiento? El ego lo va a traducir como si no consigo estos méritos no valgo nada. ¿Quieres que tu pareja te ame de cierta manera? El ego va a insistir en decir, si mi pareja no me ama exactamente de la forma que yo esperaba, me está rechazando. Y entonces la búsqueda se vuelve frenética y desesperada, capaz de cualquier sacrificio. Porque al ego no le importa, está inflado, desprovisto de pruebas de realidad. La razón, la lógica, la racionalidad no pueden moldearlo. Y en ese estado puede justificar lo que sea, hasta llegar a engañar, manipular, destruir. Necesito esto, por lo tanto cualquier medio está justificado. Los deseos del ego se pueden escalar hasta volverse tiránicos, crueles, porque, insisto, nunca se satisfacen. Ya conseguiste eso más grande que querías. Ahora necesitas otra cosa. Ya conseguiste el reconocimiento que buscabas. Ahora necesitas más relaciones, porque tampoco fue suficiente. Desde ese miedo de estar incompleto, pues estás eternamente infeliz. Conseguir dinero es muy bueno. Puede ayudarte a llevarte a tu familia de vacaciones a algún lado. Puede volverte independiente. Puede ayudarte, desde luego, a comer mejor. Puede ayudarte a cuidar tu salud, a procurar tu vida. Claro, el dinero sirve para un montón de cosas, pero en realidad, si no aprendes a valorar el contenido de esas cosas, si confundes a esas cosas con los símbolos, tampoco vas a estar satisfecho nunca. Entonces necesito que entiendan algo. El ego y su naturaleza no es el problema. Es identificarte con las cosas que cree que son importantes. Cuando personalizas las cosas que llegan a ti o que logras y dices, esto soy yo. Cuando conviertes tus pensamientos, tus emociones, tus recuerdos, tus fracasos y
cada una de esas cosas en lo que tú eres. Cuando el pronombre yo se convierte en un sujeto tan permanente que automáticamente creas una dualidad. Un sujeto y un objeto que siempre están separados, que no tienen ninguna relación, en donde desde luego lo que soy yo siempre es más importante que lo que eres tú. Esta ilusión se repite en el consenso social, sobre todo en la modernidad. Y esto nos pone en una situación complicada en donde, como lo hemos dicho otras veces, hay mucho individualismo. Hay mucho egoísmo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar quién es el autor de tus pensamientos? ¿Alguna vez te has puesto a pensar quién es el autor de tus sentimientos? ¿Y te has puesto a pensar por qué estás tan identificado con ellos que no los puedes dejar ir casi a costa de dejar de ser tú? Amigos, nosotros no somos nuestro ego. Tenemos un ego. Tenemos una parte de la mente que interpreta las experiencias, el día a día, las percepciones, y luego los organiza de forma que se convierten en juicios, en prejuicios, en predilecciones sobre las cosas. El ego ve ganancias, posesiones, control, estatus. La conciencia, en cambio, sabe que nada de esto es permanente y que más bien las ganancias son internas, que la alegría de existir es independiente de las cosas que hay, que un día soleado o lluvioso pudieran ser exactamente iguales dependiendo de cómo estás dispuesto a disfrutarlos o a atormentarte. Y sobre todo que puedes estar con algo, estar ahí con algo y vivirlo y sentirlo y no necesitar poseerlo. Que si te gusta algo no necesitas tenerlo todos los días. Que puedes apreciar la belleza de una persona sin poseerla. Y así la conciencia puede impulsar tus metas y tus deseos. No porque las circunstancias sean solamente buenas y ya, sino porque al ser plenamente humano, al ser plenamente consciente de la realidad, puedes relacionarte con lo que es sin realmente esperar nada distinto. Algo que necesitas para ser. Amigos, el ego a veces se disfraza de principios. Se disfraza en frases como, no sé, creo en la justicia, en la honestidad, en el honor. Y eso está muy bien. Puede ser genuino. También puede ser ego. Cuando somos rígidos, cuando no tenemos apertura, ahí hay problemas. Los principios guían la conducta, pero están sujetos a revisión. El ego es rígido, defensivo. Siempre necesita tener una versión de la realidad que es única y válida. Miren, yo por ejemplo creo en el honor. Es un valor que cultivo y lo he hecho durante muchos años. Pero la realidad es que el concepto de honor ha cambiado con el tiempo. Hay cosas que hace muchísimo tiempo se consideraban honorables y que ahora yo, por ejemplo, vería diferente. Cosas que tienen que ver con el prestigio, por ejemplo, con el maltrato. Desde el ego yo tendría que ser tan rígido que pensara siempre que este concepto de honor es un muro, no una brújula. Escúchenme bien, un muro inamovible, incambiable, y no una brújula que me dice que es bueno en un contexto general, no solo para mí, sino para todo el mundo. Así que, si ponemos atención, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las cosas están realmente fuera de nuestro control. De hecho, casi todo está fuera de nuestro control. Lo único que genuinamente controlamos son nuestros juicios y acciones, y probablemente eso es todo. Curiosamente, yo diría que con eso basta, Pero cuando nos aferramos a controlarlo todo porque sí, aparece otra vez el ego. Cuando se empeña en hacernos creer que el dolor es injusto, que no debería de pasarnos a nosotros, que si somos suficientemente inteligentes, fuertes, buenos, constantes, podemos hacer que las cosas cambien. Cuando la realidad es que podemos influir en cómo las personas piensan sobre nosotros, podemos influir en cómo interactuamos con las personas que amamos, podemos influir en el entorno con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Esas cosas están en nuestras manos y elegimos qué hacer con ellas, cómo trabajar, cómo actuar. Al final, recuerden, nadie necesitamos el cuerpo perfecto para ser íntegros. No necesitamos el reconocimiento de todos para sentirnos honorables. El ego nos convence de que primero necesitamos X cosa para valer. Mentira. Puedes ser generoso con lo poco que tienes, con lo que sea que tienes. Puedes ser sabio en medio del caos. Nada externo te lo impide. Solo tu ego que insiste, no sé, a lo mejor en que todavía no estás listo, que todavía no llegas ahí, que todavía no te lo ganas. Así que vuelvo a repetirte, desear no tiene absolutamente nada de malo, es humano. Pero aferrarte al deseo y permitir que éste sea el que controla tus pensamientos, tus sentimientos, tus estados de ánimo, te lleva a una situación ilusoria, estéril. Tus deseos no son necesidades, ni los míos. No son urgencia, son solo eso, deseos. Y es agradable conseguirlos. Pero además de buscarlos con ahínco, que está muy bien,
Necesitas hacerte el hábito de entender que lo que sea que quieres, muy probablemente no lo necesitas para sobrevivir. Y que sí, la vida nos va a golpear porque perdemos cosas, porque las expectativas no se cumplen, porque el mundo no es como queremos que sea. Y ahí, justo ahí es cuando el ego va a gritar más fuerte. Esto no debería de ser así, esto es terrible, esto está perdido. Pero amigos, si podemos, aunque sea por un momento, respirar, observar y darnos cuenta de que esa voz, aunque urgente, aunque convincente, solo es una voz, no es la realidad. Y que ustedes en el fondo son muchísimo más grandes que esa voz. Que ustedes son capaces de adaptarse, de cambiar, de soltar un sueño que no se logró y construir otro. De soltar una identidad y descubrir una nueva. Porque la vida no es estática y nosotros tampoco lo somos. Cuando entendemos que todo negro implica un blanco, que el yo siempre implica al otro, que la vida implica la muerte y que la muerte implica la vida, puedes empezar a sentir que no eres solamente un visitante en este mundo, que no estás aquí a prueba, que no eres una casualidad. Puedes empezar a sentir tu existencia como algo absolutamente fundamental y eso nos puede volver mucho más humildes. Sin humildad nuestra mente se queda irremediablemente atrapada en su ilusoria casa de espejos. Y es que humildad no es autodesprecio. No es soy una basura, soy poquita cosa. Eso también sería ego, solo que invertido. Humildad es reconocer objetivamente: yo no soy el centro del universo, mis opiniones no son la única verdad, mis interpretaciones no son la única realidad. Y está bien, puedo soltar, puedo descubrir que no estoy en lo correcto y seguir investigando. Necesitamos despertar, pero no vamos a hacerlo, a menos que sintamos que no nos lo merecemos. Y no vamos a sentir que nos lo merecemos, a menos que trabajemos por el bien de los otros, reconociendo al otro en un viaje que es difícil y arduo, por supuesto, pero que no tenemos por qué hacer solos, ni sufrir solos. Mi querido amigo Vico, al que me refiero tanto, dice que el miedo se diluye cuando confiamos y compartimos con los demás. El miedo se diluye cuando nos damos cuenta que no estamos solos, que el mundo no es solo lo que nosotros creemos que es, pues, ¿no? Que somos muchísimas cosas, ok, que somos éxitos, fracasos, esposos, esposas, padres, hijos, maestros, y todo eso puede ser realidad. Somos muchas cosas. No necesitamos estar identificados a ninguna de ellas porque vamos cambiando también con el tiempo y que lo que nos define es cómo nos adaptamos al mundo, no cómo forzamos al mundo a adaptarse a nosotros. Somos conciencia. Cuando logramos calmarnos, respirar profundo, relajar el cuerpo, serenar la mente, podemos hacer contacto con la realidad, con el hecho de que somos elección, de que tenemos pensamientos y sentimientos, pero no somos algo separado del mundo, solo observándolo desde fuera. Somos parte de ese mundo y lo experimentamos. Somos proceso, no solo resultado. No somos una cosa aislada aquí, mirando al mundo solamente. Somos parte de esa transacción eterna entre tú y yo. Y no podemos existir el uno sin el otro. Al final del día, en este baile en el que nos retroalimentamos, nos damos cuenta que el aislamiento es una falsedad, que la separación de alguna manera es un truco del lenguaje y que cuando lo tenemos claro, cuando dejamos de tratar al mundo como un enemigo del que necesitamos protegernos, porque realmente no hay un yo aquí y un mundo allá, podemos percibir por un momento que hay una totalidad, que estamos juntos, que somos uno con el mundo que nos rodea y con la gente que hay en él. Y que si somos genuinos con cada uno de nuestros actos, con cada respiración, con cada uno de nuestros huesos, ok, nos damos cuenta que no somos ilimitados y que somos vulnerables, pero también que podemos ser valientes y humildes y elegantes en nuestros éxitos, incansables en nuestras batallas, porque somos voluntad. Somos atención, enfoque, amor, influimos en la gente, en la vida, y que si bien nos vamos a extinguir, porque sí nos vamos a extinguir, y probablemente será poco a poco, también es un poco como decía Machado, ¿no? Andamos, y el camino está en andar. Tendremos miedo a la vejez, al duelo, a la muerte, y será difícil esperar esos momentos con gracia, con cariño, pero tal vez cuando lleguen y cuando nos toque perder lo que sea que haya que perder, lo vamos a hacer con la cabeza
y tal vez no sonriendo, tal vez sí con lágrimas, pero con dignidad. Que cuando llegue el momento tal vez no será fácil abrir los ojos y dejarnos ir, pero al menos podremos entender que nada nos pertenecía, que somos adultos y que vivir lo que se dice vivir no significa solamente perder lo que tenemos, sino soñar al lado de los demás. Amigos, la vida es una colección de puntos de vista, es una colección de experiencias, es una colección de vivencias. Cuando el ego colapsa, cuando los argumentos caen por fin, el silencio por fin puede reemplazar esa voz, ese grito que no se calla jamás, de tener, de ser. Y entonces tal vez ahí por fin podemos empezar a darnos cuenta de quiénes somos en verdad. Pero hay que aprender a apreciar el silencio. ¿No les gustaría en ese momento poder realmente verse a ustedes mismos, a nosotros mismos, y por fin de una vez por todas, sin tanto apego, sin tanto juicio, sin tanta necesidad, por fin poder descubrir, este es quien yo soy y no hace falta nada más? Quisiera pedirles que se den permiso para observar, para dudar, para soltar, aunque sea temporalmente, algunas de esas creencias que parecen tan sólidas y tan indispensables que no les permiten equivocarse, cambiar de opinión, para simplemente ser, sin necesidad de justificarlo todo. Y sobre todo que se den permiso para ser amables con ustedes mismos. El ego, que nos trata de proteger, sí, está asustado y tratando de encontrar algo sólido en un mundo que no deja de cambiar. Pero ¿qué tal si también podemos entender eso, aceptarlo, abrazarlo y luego con suavidad soltarlo, sin pelear de esa manera tan obstinada con él? No sé, tal vez ahí esté la libertad, ¿saben? La libertad de ver de vez en cuando la vida como es, sin filtros, sin condiciones. Y créanme, eso la mayoría de las veces puede ser suficiente. Amigos, gracias por acompañarme en este espacio. Gracias por estar aquí, por invertir tiempo en pensar y sentir con mucha más claridad. Como siempre, me encantaría que se suscriban a este espacio, que conversemos, que platiquemos, compartan sus experiencias, que me digan qué les gustó, qué no, y desde luego que sigamos en contacto. Este espacio crece gracias a ustedes y estoy increíblemente feliz de compartirlo todo el tiempo, porque me hace crecer y me hace ver además que el mundo no es siempre como yo me lo imagino, sino muchísimo más complejo. También eso para mí es un ejercicio de soltar el ego. Gracias por todo y recuerden que este espacio se llama El Fin del Caos. Yo soy Jorge Cantero. Nos vemos pronto.